10 vampiros de Marvel Comics. En Uncanny X-Men número 159, de Chris Claremont y Bill Sienkiewicz, Tormenta fue convertida en vampira, pero rechazó el control de Drácula y volvió a la normalidad. Sin embargo, algunas variantes de Ororo Munroe no tuvieron la misma suerte. En la realidad alternativa de Mutant X, de la Tierra 21710, Ororo se convirtió en Tormenta Sangrienta, una de las heroínas mutantes de su caótico mundo. Otra versión de Tormenta Sangrienta debutó en X-Men, Blue número 10, de 2017. Tras asesinar al Profesor X y a Bestia en su propio mundo, esta Ororo vampira quedó atrapada en el universo Marvel, donde se unió a un equipo de jóvenes X-Men originales desplazados en el tiempo. El cazador de vampiros más famoso de Marvel, Blade, debutó en Tomb of Dracula número 10 en 1972, creado por Marv Wolfman y Gene Colan. Durante el nacimiento de Eric Brooks en 1929, su madre fue mordida por un vampiro, lo que convirtió a Blade en un medio vampiro. Tras años cazando vampiros como Drácula, Morbius transformó a Blade en el Daywalker, un vampiro sin la debilidad a la luz solar normal. Después de trabajar principalmente con cazadores de monstruos como los Night Stalkers, Blade se convirtió en un vengador en Mighty Avengers número 12013 e incluso asumió brevemente el papel del nuevo Ronin. Desde que se unió al equipo principal de los Vengadores en 2019, Blade ha desempeñado un papel fundamental para mantener a Drácula y a su resurgente nación vampírica bajo control como el sheriff de este nuevo país. Dentro del universo Marvel, Drácula es el vampiro más poderoso de la Tierra y actualmente actúa como líder de los vampiros del mundo. En el pasado, tuvo un reinado violento como el noble transilvano Vlad, el Empalador. Tras ser herido, se convirtió en vampiro y rápidamente aumentó su poder y estatus entre los de su especie. Desde su debut moderno en Marvel en Tomb of Dracula número 1 1972, creado por Jerry Conway y Gene Colan, Drácula ha enfrentado a decenas de cazadores de monstruos y superhéroes. Después de la Guerra de los Vampiros en 2018, Drácula unió a muchos de los vampiros más poderosos del mundo como líder de la nación vampírica. Además, adquirió nuevos poderes gracias a una infusión de sangre de Wolverine. Aunque Drácula tiene varios hijos, su hijo Sarus se ha convertido recientemente en uno de sus mayores rivales y aliados más cercanos, aunque no siempre fue así. En la muerte de Drácula número 1 de 2010, Sarus debutó como líder de una rebelión vampírica que resultó en la muerte de su padre. Sin embargo, después de que Sarus fracasara en reclutar a los X-Men para su causa, los mutantes resucitaron a Drácula, quien acabó con Sarus. Más recientemente, Sarus reapareció como el Coronel de las Sombras, fuertemente armado, junto a la Legión de los No Muertos. Sarus ayudó a su padre a enfrentarse a los Vengadores y a construir la nación vampírica, eliminando a los vampiros más débiles durante la Guerra de los Vampiros. En 2022, Bloodline, la hija de Blade y Saffron Calder, debutó en Free Comic Book Day 2022, Avengers y X-Men número 1. Como reveló esta historia, el nombre civil de Bloodline es Brielle, y lleva una vida aparentemente normal junto a su madre. En su primera aventura, Brielle protegió a su amigo Jaden de Turnal, un vampiro que había perdido un torneo de videojuegos. Gracias a su rápida capacidad de pensamiento, habilidades de combate y un par de brazaletes de plata, Brielle derrotó al vampiro antes de correr a casa, donde su madre la esperaba preocupada. Más tarde, la joven obtuvo su propia serie, titulada apropiadamente Bloodline, hija de Blade. Algún tiempo después de que Doctor Strange se convirtiera en el hechicero supremo, su hermano Victor sufrió heridas mortales en un accidente de coche. En un intento desastroso por salvarlo, Strange accidentalmente transformó a Victor en un vampiro utilizando los versos vampíricos. Tras debutar en Doctor Strange, Mago Supremo número 10 en 1988, Victor cayó bajo el control de la bruja Marie Laveau. Adoptó la identidad de Barón Sangre y luchó por contener su sed de sangre antes de empalarse con una estaca de madera. El Barón Sangre ha atormentado al Capitán América y a sus aliados con sus poderes vampíricos durante décadas. Creado por Roy Thomas y Frank Robbins en Invaders número 7 de 1975, Lord John Falsworth fue convertido en vampiro por Drácula poco antes de la Primera Guerra Mundial. A pesar de su herencia inglesa, Sangre actuó como agente alemán en ambas guerras mundiales, enfrentándose a su hermano James, más conocido como el héroe Union Jack, y a los invasores. Tras la guerra, el Barón Sangre resurgió en varias ocasiones para enfrentarse a Steve Rogers. También se alió con la Hidra del Barón Zemo para combatir al Capitán América de Sam Wilson. Tras descubrir que padecía una rara enfermedad sanguínea, el Dr. Michael Morbius, quien debutó en Amazing Spider-Man número 101 en 1963, intentó tratarse utilizando ADN de un murciélago vampiro. Sin embargo,
Este tratamiento le otorgó una apariencia monstruosa, habilidades sobrehumanas y un deseo insaciable de sangre. Aunque la naturaleza científica de su origen lo convirtió en un vampiro viviente, Morbius ha luchado constantemente por controlar su sed de sangre y recuperar su humanidad. Fuera de episodios ocasionales, Morbius ha evolucionado hasta convertirse en un aliado frecuente de héroes como Spider-Man y Blade. También se ha unido a los antihéroes sobrenaturales de los Hijos de la Medianoche y a la Legión de Monstruos. Aunque Hannibal King es un vampiro, ha sido uno de los aliados más cercanos de Blade en su guerra contra las criaturas de la noche. Creado por Gene Colan y Mark Wolfman, King es un detective privado que debutó en Tomb of Drácula número 25 en 1972. Después de ser mordido por un vampiro, King juró nunca alimentarse de un humano vivo, confiando en bancos de sangre y animales para sobrevivir. Mientras luchaba contra Drácula, King eventualmente conoció a Blade, y juntos formaron los Night Stalkers junto al cazador de vampiros Frank Drake. Con los Night Stalkers y, más tarde, con los Hijos de la Medianoche, Hannibal enfrentó amenazas sobrenaturales mientras controlaba su sed de sangre. Tras un tenso encuentro con Blade, Hannibal recibió un suero que eliminó su necesidad de consumir sangre. Aunque muchos héroes han sido transformados temporalmente en vampiros, pocos han pasado tanto tiempo entre los no muertos como Júbilo, de los X-Men. Durante The Curse of the Mutants, Júbilo fue infectada por la sangre de un vampiro y completamente transformada por Sarus en X-Men número 2 de 2010. Con la ayuda de una tecnología que le permitía operar bajo luz solar indirecta, Júbilo pasó varios años como vampira, mientras desarrollaba una amistad con Octubre de 23. Adoptaba al bebé Zogu y servía en varios equipos de los X-Men. Los poderes mutantes de Júbilo fueron restaurados y su vampirismo eliminado por el último vestigio de la Fuerza Fénix de Quentin Quire en Generation X número 86 de 2017. Mientras buscaba la clave para la inmortalidad, Deacon Frost se inyectó accidentalmente con la sangre de un vampiro, lo que lo transformó en uno de los villanos vampíricos más peligrosos de Marvel. Como se reveló en su debut en Tomb of Drácula número 13 de 1972, de Mark Wolfman y Gene Colan, también poseía el poder inusual de crear doppelgangers de las personas que transformaba. Frost mordió a la madre de Blade y a Hannibal King antes de intentar, sin éxito, usurpar a Drácula como señor de los vampiros. Tras su aparente muerte, Frost resurgió como un agente de Mephisto y se centró en atacar al Halcón, Sam Wilson, y a Misty Knight antes de ser asesinado por Red Wing, el pájaro parcialmente vampírico de Wilson.